llegan a una conclusión y toda esta secuencia. En la práctica médica, acá vamos a ver diferentes tipos de redacciones, también diferentes tipos de artículos, y aquí es donde nos vamos a centrar, que son las cartas al editor. Las cartas al editor es un tipo de artículo científico más que todo breve, corto, de dar a conocer ya sea una opinión, una, nuevas tecnologías, nuevos resultados, o también alguna crítica de una investigación, para de esta manera poder contribuir más a lo que ya se ha expuesto. Lo que he mencionado anteriormente eran artículos originales, artículos de revisión, depende del tema, hacen una búsqueda bastante básica y del tema que ustedes están realizando, comienzan a hacer una estructura y lo describen. Y los reportes de caso, en los cuales ya ustedes van a hacer la redacción de un caso clínico, pero no cualquier caso clínico, sino un caso clínico que sea bastante raro, de una enfermedad rara, o también una enfermedad común, pero que su complicación al transcurso de cómo ha ido evolucionando no haya sido bastante reportado o haya ido o se haya presentado con otra enfermedad de igual manera. Dentro de estas recomendaciones, siempre lo importante es organizar la información, pensar en cuál va a ser tu público objetivo, quién va a leer tu investigación y siempre escribe para que te entiendan. Todo lo que se redacta tienen que volverlo a leer. Por eso es siempre importante todo el párrafo que ustedes han realizado por primera vez, leerlo 3, 5, hasta 10 veces. Y van a ver que cada vez que lo lean de nuevo, van a ir haciendo modificaciones. Y siempre dar créditos a las personas que estén participando. Como mencionaba, esta redacción tiene que ser precisa, clara y breve. Claro, evitando jergas, no se tiene que poner jergas tampoco. El uso de siglas y cursivas depende en la estructura. En cambio, si utilizan siglas, tienen que poner antes de las siglas el significado de toda la palabra compuesta y los pronombres. Preciso, tiene que ser sencillo, cuidar el detalle, el lenguaje, los sustantivos, también la redacción, como por ejemplo acá, fundamentos básicos, solamente poner fundamentos, o esto, actualmente en marcha, solo poner en marcha, o también habían hecho previamente, habían hecho. Porque si se dan cuenta, la palabra que se está eliminando ya está haciendo una redundancia al término o palabra que le va a seguir. Por eso siempre tenga bastante cuidado al momento de redactar. Actualmente ustedes se pueden apoyar ya haciendo así esta redacción mediante inteligencias artificiales que les acomoden o le den un poco más de sentido a lo que han redactado, pero solo utilícenlo de esa manera, no para crear oraciones, porque si no ahí estarían fabricando datos y sería una falta de ética bastante grave. Igual, los verbos es bastante importante. Por ejemplo, acá, hacer un ajuste, lo pueden resumir en ajustar. Tomar una decisión, decidir. Realizar una investigación, investigar. Aunque les parezca bastante redundante o bastante poco práctico, créanme que las revistas, ya sea en cartas al editor, en un artículo científico, te dan un límite de palabras. Y entre menos palabras utilices y tu información se entienda mejor, es la forma adecuada que lo deben de realizar. Por eso siempre va a ser lo adecuado que hagan lo más resumido posible. Por eso acá les mencionaba menos palabras. Igual, y ustedes también pueden ir practicando, no solamente
al momento de que también redacten en sus trabajos de otros cursos, ir haciendo resúmenes o de qué manera podrían utilizar menos palabras, pero que se entienda el mismo mensaje. La voz activa y pasiva también. Lo más importante es una voz pasiva dependiendo del tipo de artículo o la investigación que estén realizando del tema, para que de esta manera ustedes puedan comunicar mejor esa idea, esa información. También tiene que ser breve, combinar oraciones en caso sea necesario. Recordar que los párrafos se estructuran de oraciones. En cada párrafo al menos hay unas 3, 4 oraciones de las cuales forman parte, y en estas oraciones ustedes pueden juntarlas si se parecen bastante y de esta manera ir resumiendo más y tener más información en ese párrafo. Ahora, dentro de la estructura del texto, como les mencionaba, la oración es el conjunto de palabras que va a expresar un sentido, una autonomía, va a dar una información. Y siempre cada oración debe tener al menos una referencia. El párrafo, como mencionaba, se estructura está conformado por oraciones. Y este párrafo es la mínima unidad de redacción donde se va a explicar y desarrollar el significado de una idea. Es decir, y por lógica, las oraciones que conformen el párrafo tienen que seguir la misma idea. Ahora, ¿cuáles son los componentes de este párrafo? Hay una oración temática, oración de apoyo y oración de cierre. La oración temática que va a guiar todo el párrafo, que va a ser la idea central, lo que va a tratar, el desarrollo de la idea central, las oraciones de apoyo, y siempre cada párrafo tiene que tener una oración de cierre, el cual va a justificar y finalizar las demás oraciones. Esa es la manera como se estructura un párrafo. Un momento, por favor.
Bien, continuamos. Como les mencionaba, el párrafo tiene que tener esta estructura. Al momento que ustedes redacten, háganlo de esta manera, porque al final este párrafo que ustedes van a poner tiene que brindar y tiene que tener una idea. Por ejemplo, también para ir ya haciendo un poco más y aprovechando esta imagen, la oración es antes, la oración es antes del punto seguido. Esta es una oración. Puede también ser dos o hasta tres también, pero estas oraciones de apoyo, como mencionaba, antes del punto seguido, otras oraciones. Y estas tienen que tener un sustento. ¿Cuál es el sustento? Las referencias. Tienen que referenciar antes del punto seguido. Ya, de esta manera lo van a hacer de una forma correcta al momento de que ustedes hagan tanto los proyectos y las tesis. Recuerden, antes del punto seguido, siempre tiene que tener su referencia. Y nunca se olviden de la oración de cierre. Siempre veo que no hacen una oración de cierre, no cierran su párrafo. Ahora, ¿cómo hacer la redacción del texto? Siempre tienen que crear un esquema, una lluvia de ideas, organizar todos los subtemas. O sea, una vez que ya ustedes tienen la idea de su carta al editor, tienen que crear un esquema y la lluvia de ideas en las cuales se van a apoyar para la redacción. Esta es la estructura adecuada de una carta al editor. Hacen una introducción al tema, en la oración ponen la temática, después hacen las oraciones de apoyo, los argumentos. Y después de poner todos los argumentos, igual de lo general a lo específico, por ejemplo, acá lo aborda accesos a abortos clandestinos, escenario legal, complicaciones más comunes, el costo, va de lo general a lo específico, y ya después lo termina haciendo una conclusión. Lo pueden hacer en dos párrafos o tres párrafos, pero siempre la cantidad de palabras que les va a permitir la revista va a ser de 500 a 600 para una carta al editor y máximo 10 referencias. Por eso lo importante de la redacción es que siempre se tiene que redactar en tercera persona, utilizar el tiempo presente, el pasado, hacer una redactar en voz activa. Cada idea es igual a una oración, ¿ya? O sea, utilizar ambos términos es de manera similar. Tiene que haber un sujeto, un verbo, un predicado y siempre seguir la estructura del párrafo, que esto es lo más importante. Todas las revistas siempre aceptan las investigaciones que cumplen esto. Si no se cumple esto, ninguna revista va a aceptar tu investigación. Una vez que ya tienes todo el documento, siempre revisa la concordancia de las oraciones, la gramática, revisa la ortografía y, como les mencionaba, siempre leer. Mientras más lean lo que han redactado, mejor se va a entender y lo que les mencionaba van a poder resumir y ahorrar más palabras. Igual para apoyarse en inglés hay diferentes herramientas o también traducirlo directamente según sus conocimientos y siempre tener cuidado de las revistas, de los problemas que se han reportado frecuentemente por los editores de la revista: exceso de palabras, presentación inadecuada, diseño inadecuado. Todos ellos hay una contradicción, es confuso, no se entiende su redacción. Por eso es importante que lo hagan según lo mencionado. Acá vemos diferentes tipos de investigaciones. Acá, por ejemplo, en esta carta al editor, se hace una carta al editor más que todo dando a conocer un tema que nos era bien conocido, de la resistencia al tratamiento del target. Después hay otras cartas al editor donde también hay resultados que lo pueden resumir en una tabla o también hay resultados que se pueden resumir en una figura.
dependiendo de qué temas se quieran hacer. Como es bastante corto, se hace una carta al editor reportando este resultado, por ejemplo, un estudio piloto para validar una, un cuestionario o también para dar a conocer un resultados bastante breves de una investigación y también hacen carta al editor de esto. También sobre nuevas tecnologías o necesidad de plataformas para diferentes tipos de temas o también sobre un aporte de artículos ya publicados. Por ejemplo, acá se hizo sobre los trastornos de la calidad del sueño asociados a los inhibidores de la integrasa en tratamiento de VIH y se aportó una información adicional que el artículo original no había considerado. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, lo pueden hacer ahora. Doctor, tenemos una pregunta en el chat. A ver, indica la estructura del draft. Depende de la revista a la cual vamos a enviar, ¿no? O L- recuerdo que La me han revista, comentado. la revista más que todo, la estructura de una carta de editor ya está establecida, como mencionaba. Una primera parte donde das a conocer la temática que vas a tocar, después sigue el párrafo de las oraciones de apoyo y después el cierre final como una conclusión. Lo que te da la revista es la cantidad de palabras. Algunas aceptan hasta 500, otros hasta 600, unas solamente 5 referencias, otras 10 referencias y de esa manera. Todas esas especificaciones salen en las instrucciones para autores de la revista. Igual también hay revistas donde solamente hay revistas que aceptan hasta 1000 palabras, pero siempre y cuando tu investigación aporte un nuevo resultado. Ahí sí te permite más de 1000 palabras. Lo ideal siempre se dice que para comenzar en investigación hagan una carta al editor, más que todo para que hagan el ejercicio de la redacción. Yo sí les recomendaría que empiecen ya desde un artículo, porque ya sabrían un poco más de la estructura y la rigurosidad en la cual se va a someter a ese manuscrito. En cambio, ya cuando salga su primer artículo publicado, ya se les va a hacer más fácil hacer cartas al editor. Bien, si no hay más dudas, preguntas, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Esperemos contar para la próxima con otras más ponencias. Bueno, sin más que decir, se le va a enviar el certificado también por su asistencia como ponente en correo en los próximos días. Bueno, voy a pasar el pase de lista final para que puedan también rellenar los datos. Muchas gracias a todos los participantes y al doctor también por su apoyo el día de hoy.